conocer los problemas de choques que habíamos mencionado, pero tal vez antes de comenzar esa parte, recordarles la parte más importante. Los choques, como mencionábamos, son ideales. Los choques elásticos son ideales. O sea, es muy difícil que ocurran en la naturaleza. Pues, por lo tanto, las características principales es que P inicial igual P final. O sea, se conserva la cantidad de momento lineal. También se conserva la energía cinética. Caso I igual a caso E. Recordando que la energía cinética es la energía que se posee un cuerpo en virtud de su rapidez en medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Luego tenemos otro tipo de choques, como vimos, son los inelásticos. Sus características principales siempre se conserva la cantidad de movimiento o momento lineal y no se conserva la energía cinética. O sea, caso I siempre es mayor que caso E. O sea, la energía cinética inicial siempre es mayor que la energía cinética final. Estos, los inelásticos, como dicen, son los reales. Lo que comúnmente ustedes pueden observar si tienen la oportunidad de ver los noticieros de nuestro país, ocurren diariamente en nuestro país. A veces con simples destrozos de los vehículos, pero en algunos otros casos, pues ni modo, hay muertes, como dicen, de algunas personas. Luego está el otro choque, completamente inelástico. Un choque completamente inelástico presenta las características que peso I igual peso F. Y además, caso I mayor que caso E. Pero tienen una característica muy particular. Al final, tienen una velocidad común. O sea, ambos cuerpos, como dicen, viajan acoplados. Entonces, esto es lo principal que ustedes deben de recordar sobre los choques y con la característica de observar si son unidimensionales o bidimensionales. Es decir, si están en una simple dirección o están en el plano. Entonces, ya como dicen, haciendo el breve resumen, que esto es lo que vimos en la clase anterior. Vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios para comprenderlo. Yo les voy a escribir a continuación. Nos dan un deslizador. Primer ejemplo. De masa M1 igual a 1.25 kilogramos. Se mueve con una velocidad de 362 metros sobre segundo sobre una vía de aire plana y sin fricción. Chocando con otro deslizador
de masa M2 igual 2.30 kilogramos. Que inicialmente está en respuesta. Después de la colisión, se observa que el primer deslizador se desplaza a 1.07 metros en dirección opuesta a la del movimiento inicial. ¿Qué velocidad tiene M2? Después de la colisión. O después del choque. Primero hay que tener claro, como les digo, el enunciado para poder hacer la figura adecuada. Hay algunos problemas que no tienen figura y a veces, dependiendo cómo hagamos la figura, es que a veces se resuelve. O sea que a veces hay dificultad inclusive en hacer la figura, ¿no? Es un esquema sencillo básicamente. Entonces, como voy a pasar a continuación a hacer la figura respectiva de acuerdo al enunciado. Porque al menos se da el choque y no nos dicen qué tipo de choque es, ¿verdad? Como no nos preguntan únicamente, nos están preguntando es qué velocidad tiene M sub 2, es decir, me están preguntando B sub 2F. El esquema de la figura es el siguiente. Tengo M sub 1, M sub 2, M sub 1, M sub 2, la velocidad V sub 1 inicial, V sub 2 inicial igual 0, y aquí tengo V sub 1F, y aquí tengo V sub 2F. Ya el movimiento, como dicen, es un choque unidimensional, aquí es antes y aquí es después. Entonces, una de lo primero que debemos de plantear, jóvenes, es que la cantidad de momento lineal que actúa sobre el sistema es igual a 0 mientras no actúe en fuerza externa. Es decir, yo puedo decir P1
P sub 1 inicial igual a P sub 2. P inicial igual a P final. Y como es a lo largo del eje X, pues de modo puedo poner P inicial en X igual a P final en X. Como el choque, como les digo, es unidimensional. Entonces, planteando iniciales M sub 1, B sub 1 inicial más M sub 2, B sub 2 inicial igual a M1, B sub 1 final más M sub 2, B sub 2 final. Esa es la ecuación general. De aquí podemos observar que términos son 0 y me dice que B sub 2 inicial igual a 0. Entonces tengo que M sub 1, B sub 1 inicial igual a M sub 1, B sub 1 final más M sub 2, B sub 2 final. Y aquí puedo despejar B sub 2 final. Despejando B sub 2 final va a ser igual a M sub 1, B sub 1 inicial menos M sub 1, B sub 1 final sobre M sub 2. Pero lo que hacemos ahora es sustituir valores, ¿verdad? Buscamos los valores que tenemos que M sub 1 me dice que es 1.25. La velocidad 1 inicial son 3.62 menos 1.25 por menos 1.07, ya que dice que va en dirección opuesta. Va en esta dirección, es negativa, entonces le ponemos el signo menos 1.07 entre la masa M sub 2. Si leemos en el problema, dice 2.30. Y así determinamos B sub 2F. Eso nos da 2.55 metros sobre segundo. Entonces, como pueden observar, este ejercicio estaba sencillo, no había mucha dificultad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente hemos utilizado una fórmula, que es la cantidad de movimiento lineal a lo largo del eje de las ejes. Yo al menos aquí les dejo la tarea de que ustedes investiguen qué tipo de choque es, por ejemplo. Vamos a poner un literal más. Vean, ¿qué tipo de choque es? Traten de investigar, ahí determinan, como dicen, comparando la K inicial con la K final. Si nos da igual, el choque es elástico. Y si nos da que K sub I es mayor que K sub F, el choque es inelástico. Es decir que durante el choque hay pérdidas de energía, o sea, hay una transformación de energía sonora o en energía de deformación, o también en energía interna del sistema. Pero no sé si tienen alguna pregunta con respecto al ejercicio, jóvenes. ¿No hay alguna duda? Aquí Yo digo que no, ingeniero. de respetar los signos, jóvenes.
Es de tener mucho cuidado con los signos para no tener dificultad. Las operaciones, mi recomendación, hay que revisarla varias veces para no tener dificultad. Ingeniero, Ajá, diga. una pregunta. En un dado caso, por ejemplo, nos hubieran dicho que el objeto hubiera seguido para adelante, se le hubiera quitado el negativo al menos 1.07, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Aquí ya lo dibujé, como dice el ejercicio, dice de que el primer deslizador se desplaza a 1.07 en dirección opuesta a la del movimiento inicial. Entonces ya nos está diciendo hacia dónde va la dirección. Ese cuidado hay que tener. Entonces, si fuera en la misma dirección, como dice, tú mencionas, esto sería positivo. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Porque si va en esta dirección también, pues ni modo, la velocidad es 2F, tendría que disminuir. No sé, ¿tiene alguna otra pregunta, jóvenes? Y sí, la recomendación es que ustedes deben encerrar su respuesta o indicarla a tinta, como dicen a la hora de un examen, para no tener mucha dificultad a la hora de calificar. Veamos el siguiente ejercicio. Este es de un choque bidimensional. Como dicen, los choques bidimensionales hay que tener mucho cuidado. Pueden hacerse de forma vectorial o también, como les mencionaba, con movimientos independientes. Entonces es mejor hacerlo con movimientos independientes para no complicarse mucho. El enunciado nos menciona así de un disco de goma se desliza sin fricción con una rapidez de 2.48 metros por segundo. Choca con otro. Que tiene una masa 1.5 veces mayor. Y que se desplaza inicialmente con una velocidad de 1.86 metros por segundo en una dirección de 40 grados con respecto al primero. Después de la colisión, el primer disco se desplaza
cantidad de 1.59 metros sobre segundo en una dirección que forma un ángulo de 50 grados respecto a la dirección original. Como se indica en la figura. Calcule la rapidez y dirección del segundo después de la colisión. O sea, como usted puede observar, a ver, los enunciados, como dicen, de este tipo de problemas son bastante largos, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, como les digo. O si ya nos da la figura, como que ya lo menciona, como se indica en la figura, ya nos da una mejor idea de todo lo que tenemos ahí, ¿va? Pero nosotros, pues como modo, hay que plantear el ejercicio paso a paso. Vamos a hacer la figura respectiva. Entonces ahí tenemos el esquema, después antes y este después. Pues ahí tenemos el esquema respectivo, como les digo, del problema. El ángulo que hace la cantidad de movimiento final con respecto al eje de las X es de 50 grados. Aquí tenemos
M1 inicial B sub 2 inicial. Entonces, como ya sabemos, como dicen que un choque no nos identifica si es elástico o es inelástico. Entonces, primero, pues ni modo, vamos a plantearlo como un choque, como dicen, bidimensional, es decir, que P inicial igual P final. Esa es la ecuación general. Pero lo vamos a dividir en dos movimientos independientes, es decir, que voy a tener P inicial en X igual a P final en X, y de la misma manera se voy a plantear en el eje Y. Entonces, P inicial en X va a ser M1 B sub 1 en X más M sub 2 B sub 2 en X igual a M sub 1. Bueno, estamos iniciando. M sub 1 B sub 1 F en X más M sub 2 B sub 2 en F en X. Era planteado a lo largo del eje de las X, ¿verdad? Entonces nos quedaría así la ecuación. M1 B sub 1 en X más M sub 2 B sub 2 coseno de 40 grados. B sub 2 coseno de 40 grados. B sub 1 en X es igual a B sub 1. Y ya sería inicial porque coseno de 0 es 0. Y esto va a ser igual a M sub 1 B sub 1 final coseno de 50 grados más M sub 2 B sub 2 final coseno de. Entonces, como puedo observar, ya están las componentes rectangulares medidas con respecto al eje X, porque el ángulo está dado con respecto al eje X. Entonces podemos sustituir los valores. La otra condición es que nos dicen que M2 es igual a 1.5 veces M inicial. Y M1 le vamos a llamar a M. Entonces me queda M, la B sub 1 inicial, nos dan 2.48 más 1.5M, la B sub 2 es 1.86 coseno de 40 grados igual a M B sub 1 final nos la dan 1.59 coseno de 50 grados más 1.5M, que es M sub 2 por B sub 2 final coseno de. Entonces, como puedo observar, toda esta expresión puedo dividirla entre n, ¿verdad? Y dejar que la ecuación me queda 2.48 más
5 por 1,86 coseno de 40 igual a 1,59 coseno de 50 más 1,5 de sus 12. De sus 2F, coseno T. Entonces, de esa primera ecuación podemos despejar de sus 2F coseno teta. Y evaluando, se llega a esto. De sus 2F coseno teta es igual a 2,40. O sea que he hallado la componente en X de sus 2F. O sea, de la velocidad de la masa de la goma 2 final. De manera similar, planteo P inicial en Y igual P final en Y. ¿Qué voy a tener? Bueno, M1, B1 inicial en Y más M2, B2 inicial en Y igual a M1, B1 final en Y más M2, B2 final en Y. Sea la ecuación general. Que voy a reducirla, pueden observar que la velocidad inicial en Y solamente tiene componente a lo largo del eje de las X, o sea que este término vale 0, entonces solamente me queda M sub 2, por lo tanto M sub 2 va a ser igual a 1,5M B sub 2 y B sub 2, ¿cuánto es? 1,86 seno de 40 grados igual a M sub 1, que sería M por 1,59 seno de 50 grados más 1,5M de sub 2F seno teta. Estoy dividiendo entre M que obtengo. Obtengo como M2 es 1,5M, pero entonces no quedaría 1,5 por 1,86 seno de 40 igual a 1,59 seno de 50 grados más 1,5 B sub 2F seno teta. Despejando B sub 2F seno teta y evaluando
obtengo que B sub 2F va a ser igual a, perdón, B sub 2F seno teta es igual a 0.38. Pero como podemos observar, ya tengo las dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Entonces tengo B sub 2F seno teta es 0.38 y B sub 2F coseno teta lo tuvimos que es 2.40. Entonces B sub 2F se me va con B sub 2F, seno teta sobre coseno teta es una función trigonométrica conocida por ustedes, es la tangente teta. El seno teta sobre coseno teta, 0.38 entre 2.40. Y así hago el ángulo teta, que es tangente inversa de 0.38 entre 2.40. Y este ángulo me da aproximadamente 9.0 grados. Entonces, ya conocida la dirección, puedo conocer B sub 2F, que va a ser igual a 2.40 entre coseno de 9 grados. Entonces queda 2.40 entre coseno de 9 grados, me da 2.43 metros sobre segundo. Esta sería la magnitud de la velocidad. Como pueden observar, problemas un poquito largos, es decir, hay que dominar bien, como es el no correspondiente a las componentes rectangulares. Entonces, cuidado que deben de tener. Si a ver ustedes tienen duda, las componentes hay que graficarlas para ver en qué cuadrante estaban. Recordemos que no son positivas, una está en esta dirección y la otra está en esta dirección. La otra más pequeña. Entonces, la suma vectorial B sub 2F nos da en esta dirección, este es el ángulo T. Que casi concuerda con el dibujo que habíamos hecho. Por si el caso, como digo, algunos de estos nos dé positivo o negativo, es importante dibujar en qué cuadrante estamos, para no tener problemas con respecto a su dirección. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio, jóvenes, ¿alguna duda? Deben dominar bien la parte de las componentes rectangulares, ¿verdad? Para no perderse. Porque ese es el cuidado que hay que tener. Este es un ejemplo de un choque bidimensional. Un choque bidimensional. Ustedes podrían determinar qué tipo de choque es. ¿Es elástico o es inelástico? Ahí les dejo también esa inquietud. Si es inelástico, pueden calcular cuánto ha sido la pérdida de energía. De la pérdida de energía cinética final comparado con la inicial. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda, jóvenes? Quiere dominar bien, como les digo, las componentes rectangulares de los respectivos vectores. Para no tener dificultad, que basarnos en los esquemas, ¿verdad? Para no tener. Y las operaciones hay que revisarlas de 2 a 3 veces, ¿verdad? Para no tener problemas, ¿verdad? Entonces pasaríamos al siguiente ejercicio.
Ingeniero, Dime. eh, en los casos donde nos dicen, por ejemplo, en este caso que nos dijeron que la masa 2 es 1.5 de la masa 1, podemos hacer eso que usted hizo de dividir entre m a todo, ¿verdad? Porque se Correcto, tiene que sí. ser equitativo y se nos eliminará m. Así es. Se puede Pero, hacer, lo único cuidado que debe tener uno es de poner la relación correcta, ¿no? Porque si uno no pone la relación correcta, ahí se pierde. ¿Verdad? Aquí pero es y si en un dado caso nos piden que determinemos cuál es la masa 2 sacando la masa 1, ¿cómo haríamos ahí? bueno, en el caso también que darte el valor, ¿no? Solamente pones la relación, ¿verdad? Por ejemplo, así como dice ahí el problema, que nos dio antes, 1.5 veces. No, traemos la relación de M2 entre M1. O sea, cuántas veces es mayor uno con respecto al otro. Así únicamente. O sea, queda como un cociente, ¿va? M2 entre M1 igual 4, por ejemplo, entonces M2 es 4 veces. En algunos ejercicios, si no nos dan el valor de la masa inicial, porque así lo pueden dar en algún problema. Son ejercicios de relaciones que a veces se nos dificulta un poquito más, ¿verdad? Vamos a ver a continuación el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio tomado del libro de Resnick, jóvenes, la física de Resnick, lo he sacado de la quinta edición, para ver si lo logran comprender, porque a veces los alumnos, como alguien dice, sí, cuando nos ponen ejercicios de naves espaciales, nos ofrece dificultades, dice, ¿verdad? Que lo ven muy difícil. Bueno, a veces se acostumbra a un cohete, se despega con cierta velocidad y alcanza cierta altura, se apaga un motor y luego continúa. Ya eso se le hace difícil al uno interpretar. Pero entonces este ejercicio, como les digo, es tomado del libro de Resnick. No tiene figura, hay que hacer una comparación para hacer una figura para tener una idea. Nos dicen lo siguiente, a una nave espacial va a 3.860 kilómetros por hora respecto a la Tierra. Cuando el motor agotado del cohete se separa y se envía hacia atrás con una rapidez de 125 kilómetros por hora. Respecto al módulo de comando. La masa del motor es 4 veces la masa del módulo. ¿Qué velocidad tiene el módulo de comando?
después de la separación. Ahí tenemos el problema. Pues ni modo, eso es lo que ocurre a veces en las naves espaciales. A medida que, como dicen, ya llegan a cierta altura, hay momentos que se comienzan a desacoplar partes, como dicen, de ella, y la finalidad es para imprimirle mayor velocidad. Y ese es un instante. Al menos aquí tenemos que va el motor, como dicen, junto con el módulo de comando, alcanzó cierta altura, va a una órbita determinada. Podría ser una trayectoria lineal ya en el espacio, y ahí se desacopla el motor y el módulo de comando sigue. Es lo que ocurre a veces con las ondas espaciales. No sé si a veces no han tenido oportunidad el vuelo de un cohete, pero si tienen oportunidad, vean algunos videos, son bien interesantes, pero la finalidad del despegue es que, como dicen, al despegar, pues la masa disminuye del módulo, de la cápsula, y eso se va con mayor velocidad y tarda menos tiempo en dirigir a un punto determinado. Entonces hay que hacer un esquema. Vamos a suponerlo. Como dicen esto a veces, aquí tenemos el motor y aquí el módulo de comando. Esto es antes. Aquí lleva una velocidad inicial igual a 3.860 kilómetros por hora. Ese es el inicio. Después, el modo se desacopla. El motor. Aquí tengo el segundo final. El módulo de comando. De situación. Esto es después. Como dicen, va al inicio. Ese es el esquema. Nos piden, como les digo, el tipo de la velocidad. Dicen. ¿Qué velocidad tiene el módulo de comando después de la separación? Nos piden esos F. Entonces, ¿cómo lo plantearíamos, jóvenes? ¿Alguna idea? Tienen que ver el problema del examen corto 4. Les cuento, ayer en el examen corto 3, de mi modo, salieron muy mal, va a haber repetido. Así que, también, como dicen, posteriormente les va a indicar la fecha. Primero el corto 2, después va a ser el corto. ¿Un diagrama, ingeniero?
Así es. Bueno, que ya tenemos aquí, esto nos ayuda un poco. Primero, pueden ver que es un choque, como dicen, como que fuera completamente inelástico, pero a la inversa. Lo único que tengo P inicial igual P final. A lo largo del eje X. F inicial en X, P final en X. De acuerdo con los datos, tengo la velocidad inicial que es igual a 3.860 kilómetros por hora y me da también que la masa del motor es igual a 4 veces la masa del comando, ¿verdad? Del módulo de comando. Y además nos dan una velocidad relativa. Una velocidad relativa del motor es de 125 kilómetros por hora. Da una velocidad relativa. Relativa con respecto al módulo de comando. Tengo la P inicial en X igual a P final en Y. Aquí está más acoplado. Es decir, que la masa del motor más la masa del módulo de comando por la velocidad inicial V 1 en X, ¿verdad? Va a ser igual a P final en Y, va a ser M masa del motor, la velocidad del motor final más la masa del módulo de comando por la velocidad del módulo de comando. Velocidad final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, la masa del motor es 4 veces, como dice, la masa del módulo de comando, más la masa del módulo de comando, por 3.860, va a ser igual la masa del motor, es 4 veces la masa del módulo de comando, y aquí la velocidad del motor final, que va a ser la diferencia de V1F, va a ser V2F menos los 125. Porque este 125 es la velocidad relativa, ¿verdad? Más la masa de comando por V sub C. Entonces obtengo 5mc por 3.860 igual a 4mc V2 F menos 4 por 125 son 500 mc más 500 mc V2 F. mc más
sino más MC por B sub C. Dividiendo entre MC, me queda 5 por 3860 igual a 4 veces 2F menos 500 más veces C. Y ahora despejando veces F, llegamos al valor de 3.960 kilómetros por hora. Y en lo que mencionábamos, la finalidad es adquirir mayor velocidad para que pueda trasladarse hacia el lugar donde, como les digo, ahorrarse tiempo. Entonces, es la finalidad de esta acople que se van dando. A veces los cohetes, cuando los lanzan al espacio, inclusive el combustible que se va quemando, pues de modo, o sea, va variando su masa. Esa variación de masa va disminuyendo la masa, como dicen en el cohete, eso hace darle mayor velocidad, basándonos en este principio. Y mientras no actúen fuerzas externas, no hay problema. Hay veces, pues ni modo, ustedes se han dado cuenta de que hay aviones, se les ha agotado el combustible y hay otros aviones que llegan a alimentar, a inyectarle combustible a las naves. Como dicen, tener mucho cuidado. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Ingeniero, ¿y qué le pasó al 4B2F? Primero, pues de modo, teníamos que la masa del motor es 4 veces. El 4M más M nos da 5, que es este que tenemos aquí. Sí, pero yo estoy hablando ya al final, donde tiene 5 por 3.060 igual 4 versus 2F. Aquí el 4 por 5 nos daría que 500, ¿va? Más veces 2F, pues ni modo, al dividirlo entre MC, se desaparece este MC, ¿va? Lo único que aquí hay que facturar, que es 2F más F, nos queda 5. ¿Estamos de acuerdo? O sea que aquí creo que me salté esta ecuación, que es la siguiente, me queda 4 por... Tenía 5 por 3.860. Bueno, nos queda 4 por 3.860, perdón, aquí. 4 MC más, no, son 5 por 3.860 más 500, ¿verdad? Igual a 5 veces 12. Y ahí se despeja el veces 12F. Entonces, 5 por 3.860 más 500 entre 5. Entonces,
se aclaró la duda que tenía. O sea que lo que pasó ahí es que se sumó el B sub 2F con el B sub CF. Versus 2. Es que aquí no es versus C, aquí es versus 2F. No es versus C, es versus 2F. Sí, señor. Versus 2 es que es el comando, ¿no? No es versus 2, no es versus C. Porque le puse de versus 2, me puse versus la velocidad del comando. Final. La velocidad del comando final. Luego uno puede manejar los subíndices 1 y 2, uno del motor y dos del comando, pero si no, recuerden que lo sustituí. Del motor le puse M y del comando le puse C. En cuestión de simbología. Más o menos eso es lo que hay que tratar de respetar. Pero no sé si tienen otra pregunta, jóvenes, si no pasaríamos al último ejercicio. El siguiente ejercicio nos dan dos esferas de titanio. Se acercan entre sí frontalmente. Es un choque frontal. Con la misma rapidez. Y chocan en forma elástica. O sea que es un choque unidimensional. Tras la colisión, una de ellas, cuya masa es 300 gramos, permanece en reposo. ¿Qué masa tiene la otra esfera? Los ejercicios no tienen esquema, jóvenes. Hay que construirlo para tener una mejor idea. Ya nos dan un metal que es titanio. El choque es elástico. Es un choque elástico unidimensional. Son masas diferentes, ¿verdad? Tienen diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el esquema. Y tenemos MS1, y está MS2, ambos van con una misma rapidez, lo único que en sentido contrario. Aquí va V y aquí V. Esto es antes. Y después vamos a tener que
tenemos M1, B1 final igual 0, y la otra esfera, M2, se va en esta dirección. ¿Cómo lo determinaríamos, jóvenes? ¿Cómo se les ocurre a ustedes, como dicen, resolver este ejercicio? Esto es antes y esto es después. Hay varias formas. Yo solamente les voy a indicar una, ustedes pueden hacerlo de la otra forma. La única característica es que el choque es elástico unidimensional. ¿Podrían indicarme, jóvenes? ¿Alguna idea? Yo lo voy a plantear de una forma y ustedes pueden hacerlo de la otra. Como dice ya el choque elástico unidimensional, ¿cuáles son las características de un choque elástico unidimensional? Pues ni modo que P sub I igual a P sub F y K sub I igual a K sub F. Plantear las dos ecuaciones y simultanear. Esa es una alternativa. La otra es que vamos a utilizar una de las ecuaciones que ustedes vimos en la clase anterior. Si ustedes fuesen utilizando una de las fórmulas para choque elástico unidimensional, ahí pueden realizar en su cuaderno. Porque esa es la condición, que sea el choque sea elástico y en una misma dirección se cumple. Vamos a utilizar una de esas fórmulas para que se haga su aplicación. Si ustedes revisan, ahí tienen esta fórmula, P1F igual a M1 menos M2, M1 más M2, P1 inicial, más 2M2 sobre M1 más M2, P2 inicial. Esa fórmula vamos a aplicar. No es la forma directa, ¿vale? La otra es con esta parte, que inclusive como les digo, yo los invito a que ustedes en casa resuelvan este ejercicio. Aquí llega una cuadrática y ahí siempre llega al lado. Entonces, como ustedes pueden observar, esta ecuación, de acuerdo a la redacción del problema, ya nos dice que la velocidad inicial en F vale 0. Entonces voy a tener 0 igual a M1 menos M2 sobre M1 más M2 multiplicado por la rapidez que es B. La otra, la velocidad 2 inicial, viene en esta dirección, o sea, por lo tanto es negativa, menos 2M2, M1 más M2 por V. ¿Estamos de acuerdo? Ahora multiplicando toda esta ecuación por M1 más M2, me queda así, va, que 0 es igual a
M1 menos M2 por V menos 2M2 por V. Dividiendo entre V, me queda que 0 igual a M1 menos M2 menos 2M2. Entonces 0 igual a M1 menos 3M2. 3M2 igual a M1, M2 es M1 sobre 3, igual 600 entre 3. No tengo que M2 con 100 gramos. Y con esto hemos finalizado.